Muy buenos días para todos. Ya está con nosotros el profesor Javier Villamor. Profesor, si desea iniciar. Buenos días a todos, bienvenidos a esta tercera clase Agenda 2030. Vamos hoy con los siguientes 7 puntos, 6 puntos. Hay un tema de energía, vamos a hacer un bonus track que es con el tema de la guerra de Ucrania, que como os comenté, porque, bueno, para que lo entienda o el que piense que esto es una guerra simplemente de una especie de país agresor contra otro soberano, que estamos viendo una guerra entre tiranías y democracias, obviamente nada más lejos de la realidad. Hay una guerra económica, hay una guerra energética, y bueno, justamente hoy el punto primero que vamos a hablar es el de energía. Así que, si me permitís, después de ese punto, me salgo un segundo, hacemos otra pequeña presentación rápidamente y volvemos al tema de la Agenda 2030, que es el tema que nos ocupa en este curso. Vamos a compartir. Vale. Tengo el ventilador del ordenador puesto y a veces pongo aire acondicionado. Si veis que hace ruido, me avisáis, ¿vale? Para quitarlo, porque ya estamos aquí en Madrid a 36 grados y me estoy muriendo de calor. Bien, punto 7, energía asequible y no contaminante, garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. Bueno, si vivís en el mundo y estáis atentos a las noticias, nada más lejos de la realidad. La energía cada vez es menos asequible, la energía cada vez es más costosa y temporalmente y actualmente es menos sostenible. Nos venden todo lo contrario o nos lo están justificando con la guerra de Ucrania, ahora lo veremos en esa pequeña presentación. Pero bueno, los precios se han disparado. Nos dicen que es por el tema de la guerra de Ucrania, no solo es por eso, es una causa, pero está claro que hoy en día, bueno, en el caso español, no sé, en vuestros países, hay facturas que se han multiplicado por 3 para familias, hay gente que ha pasado incluso más, hay gente que ha pasado a pagar 30 o 40 euros mensuales de electricidad a pagar 600. Hay empresas como por ejemplo ArcelorMittal, una empresa importante de materias primas en España, que pasaba de 4 millones, 5 millones de euros al mes a pagar 12, 15 millones de euros al mes en electricidad. Consecuencias de esto, obviamente, primero a nivel familiar, menos consumo, cuesta llegar a fin de mes, destruir la economía familiar, pero a nivel estatal las consecuencias son obvias, cierre de empresas, hay gente que ya no puede pagar porque, claro, las nóminas están por un lado, el coste de la empresa está por otro, primero tienes que pagar las facturas de coste de empresa para después pagar las nóminas y lo poco que te queda es el beneficio de la empresa. Si ya no hay dinero para pagar nóminas, consecuencias, despidos, por lo tanto paro, por lo tanto más consumo de dinero público, gasto público en aumento, que luego lo veremos también. Consecuencia de no poder pagar facturas, cierre de empresas, por lo tanto disminución de la actividad económica, disminución del PIB, disminución de la riqueza del país. Ya viste las consecuencias del COVID, ahora estamos con otras consecuencias. Cuando dijeron que esto se acababa, que todos saldríamos más fuertes después del COVID, muchos no contaban con la variante económica, que es la más complicada de todas. Entonces, bueno, es fácil hacer esta ecuación, ¿no? Si no tengo energía barata, no tengo una actividad económica barata, por lo tanto tengo un crecimiento complicado. Si no tengo crecimiento, tengo estancamiento, deflación, estas cosas que estamos viendo hoy en día, que sí, que nos las venden muy bien por otro tipo de consecuencias, pero las causas están ahí, ¿no? Y es obvia, es una relación obvia. No quiero avanzar con el tema de Ucrania, pero bueno, simplemente, por ejemplo, país de Hungría, estuve cubriendo las últimas elecciones a principios de abril, un país que ha sido atacado por la Unión Europea y por parte de Occidente por sus relaciones económicas con Rusia. Toda Europa tenía relaciones económicas con Rusia, pero se cebaron con Hungría principalmente porque se está enfrentando a las regulaciones de Bruselas. ¿Por qué? Porque ahora mismo lo que estamos viendo es ese movimiento de placas tectónicas que ya hablé en su momento, si habéis estado alguna vez conmigo, de todo relacionado con el gran reseteo, lo que está planificado por el Foro Económico Mundial, en el que
ellos hablaban, en concreto Klaus Schwab hablaba de que las consecuencias del COVID iba a ser la regionalización de las economías y de los sistemas de producción. Es decir, en un país, en un mundo globalizado, lo que íbamos a estar es por sectores regionalizados. Seguiríamos consumiendo a nivel global de alguna manera, o estaríamos pensando a nivel global, pero nuestras vidas estarían localizadas, algo parecido a lo que eran nuestros abuelos. Pero bueno, nuestros abuelos era un crecimiento lógico de la economía, era un desarrollo del mundo, lo que estamos viendo es una ingeniería, ¿no? Bien, eso no solo, no en concreto lo produjo el COVID, el COVID lo que produjo de alguna manera la necesidad de reindustrialización de los países para no depender de China, pero lo que ha sido el detonante final de esa regionalización ha sido la guerra de Ucrania. En el caso europeo, en el caso occidental, también América, Iberoamérica, pero en particular Europa, nos están cortando los lazos con Asia, con Rusia, para depender exclusivamente del polo anglosajón, en particular de Estados Unidos, ¿no? Eso lo veremos ahora. Hungría, un país muy parecido a nivel geográfico, me refiero por la situación a Ucrania, un país entre dos mundos, hablamos de Asia, hablamos de Europa, hablamos de Occidente, hablamos de Oriente, un país aislado, sin mar, en el que necesita energía barata. Esa energía barata nos la daba la parte de Europa y se la daba en concreto Rusia para poder tener un crecimiento económico. De hecho, en los últimos años ha tenido un crecimiento entre en torno al 7 al 8% del PIB, algo raro para un país tan pequeño, pero que ha servido precisamente para hablar de ese milagro conservador de Orbán. Bueno, como repito, gas barato, digamos, formas de energía barata o formas de materias primas baratas es energía barata es industria barata es producción, producción es empleo, seguridad, estabilidad, crecimiento, ¿no? Pues justo lo contrario, ¿no? Ahora quieren que compremos todo ese gas a Estados Unidos, o principalmente Estados Unidos. De hecho ahora se ha colocado, lo veremos ahora, pero se ha colocado como principal exportador europeo con un gas 40% más caro. Y ese porcentaje de compra pasa a todo lo demás. Lo digo por si que algunos piensan que nos salvan de las manos de los dictadores y tiranos y que nos llevan a las grandes democracias respetuosas de los derechos humanos, cuando nos están llevando en algunos casos es a la ruina, ¿no? Ruina buscada, no buscada, eso cada uno que juzgue como quiera, pero lo que está claro es que estamos en mitad de una guerra económica y las víctimas, como siempre, somos los ciudadanos, ¿no? Bueno, objetivo 7, bueno, lo estábamos viendo, repasemos, ¿no? Son 17 puntos, 169 indicadores, bueno, 200 y pico indicadores, 169 puntos intermedios. Lo que estamos viendo son esos puntos para entender cuáles son las mediciones o qué se está utilizando para entender esta Agenda 2030, cuáles son los campos de estudio, cuáles son los campos de expansión. Bien, de aquí a 2030, punto 7.1, garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos. Curioso que en España, por ejemplo, los indicadores 1.1, 1.2 todavía no tienen datos. Proporción de la población que tiene acceso a la electricidad, que obviamente se debería pensar que es prácticamente el 100% de la población. Proporción de la población cuya fuente primaria de energía son los combustibles y tecnología limpios. Aquí seguramente, como el porcentaje no sea tan alto como se ha vendido por España, recordemos que en España con Zapatero se empezó a vender a España como ese ejemplo de economía verde. Hubo una gran transición hacia todo el modelo eólico. Esto seguramente en algunos de los países pues también lo estáis viendo. Energía verde por todos los lados, sustituir la energía de combustibles fósiles por energía verde. Ese es uno de los objetivos también de Bruselas, pero en el marketing, en el pool energético, cerca del 20-30% lo que da estabilidad es la energía nuclear. Porque la energía limpia o la energía, digamos, renovable depende mucho de los factores climáticos. La energía solar depende de que haya sol. No en todos los países hay mucho sol todo el año, suelen ser países nubosos. Algunos países, por ejemplo, de Iberoamérica son muy nubosos porque están en montañas. La energía, por ejemplo, el tema de los flujos de ríos o de saltos de agua no siempre es la misma también, depende del año, ¿no? Cuando se deshiela hay más agua, pero cuando en invierno hay menos agua. Por lo tanto, ese flujo energético es más irregular. Y de ahí la necesidad de la energía nuclear. Sé que tiene muy mala fama, pero la energía nuclear es importante por la independencia del país, ¿no?
Por ejemplo, lo que se ha gastado de España, el gobierno recientemente, son 20.000 millones de euros para el Ministerio de Igualdad. No me preguntéis de qué se va a gastar porque no tengo ni idea. Estamos hablando obviamente de lo que llaman chochocharlas, en fin, conocimiento vaginal, estas estupideces ideológicas en las que está volcada la izquierda posmoderna, pero que sepáis que 20.000 millones de euros valdrían para construir, por ejemplo, 3 centrales nucleares en España. Solo en España. Ahí, obviamente depende del país, es más caro o más barato, pero que eso ya indicaría prácticamente un 50% de independencia energética del país, ¿no? ¿Sabes? Y cuando hablamos de independencia, recordad que yo siempre me relaciono mucho con la geopolítica. Es decir, la fortaleza de un país depende también de esa independencia energética. Si no la tienes y dependes de otros países vecinos, estás a la merced del vecino, ¿no? En el caso español se han ido destruyendo o no renovando las licencias de las energéticas de las nucleares y hasta el absurdo de, por ejemplo, que nosotros compramos energía nuclear a Francia, es decir, que Francia sí que tiene muchas centrales nucleares, pero a cambio nosotros compramos sus residuos. O sea, el intercambio es nosotros tenemos energía nuclear francesa y a cambio los residuos los envían a España, ¿no? En vez de tener nuestra propia producción y nuestros propios residuos o incluso luego revender los residuos, hay ese mercado secundario, pues somos los tontos que compramos energía al vecino nuclear, ¿no? Yo muy bien, soy energía verde, soy un ejemplo de progre absoluto, pero mi vecino, por ejemplo, China, ¿no? Todo el mundo mientras se volcaba a energía limpia, China estaba creciendo en torno al 17-20% como creció con la pandemia. Tiene unas consecuencias que, si queréis, también las podemos ver en la siguiente sesión, o el tema de la contaminación de China, que también os comenté en la anterior clase. Pero claro, estamos hablando de un mundo que por muy conectado que sea, sigue siendo un mundo rivalizado, ¿no? Donde rivalizan las economías. Y en este caso, por ejemplo, también España tiene por debajo a Marruecos. Nuestro verdadero enemigo es Marruecos, no es Rusia, no es China, al menos ahora. Es Marruecos, hablamos de Europa, ¿no? El norte de África, que están aumentando precisamente el tema energético, comprando muchísimo armamento, en concreto Marruecos a Estados Unidos, y tiene una independencia energética importante, ¿no? Pero bueno, simplemente estos apuntes para que tengáis en cuenta que hay mucho más siempre de lo que nos venden, ¿no? El punto 7.2, de aquí a 2030 aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas, proporción de energía renovable en el consumo final de toda la energía, ahora lo veremos. 7.3, de aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética, ¿no? Ojo, de aquí a 2030 duplicar la tasa mundial de mejora de eficiencia energética. Es decir, no solo es tener acceso a energía, sino que esa energía cueste menos acceder a ella, ¿no? Y esto, obviamente, repito, hay regiones en las que es prácticamente imposible. Proporción de energías renovables en el consumo final bruto de energía, esto es España. 2017, bueno, solo tenemos muy pocos indicadores, pero como veis hay una tendencia que es la que obviamente Agenda 2030, ¿no? Es consumo de energías renovables, tender a ello, pero por ejemplo también tenemos la curiosidad reciente de, dado el coste de gas o el coste para producir energía en Europa, la Unión Europea se ha dedicado ahora a empezar a comprar de nuevo carbón, ¿no? Es decir, volvemos a contaminar más que antes. Podemos entenderlo como un factor de transición hacia una energía renovable, algo temporal. El caso es que ahora mismo estamos volviendo a consumir hidrocarburos como antes, ¿no? Esto es un dato importante, consumo de energía primaria por unidad de PIB. Es decir, lo que cuesta, y aquí vemos la eficiencia, ¿no? Lo que cuesta la unidad de PIB energéticamente hablando, ¿no? Ahí hay una mejora en ese sentido. Lo cual esto creo que, como os decía siempre al principio, hay cosas positivas y negativas, ¿no? Si para producir lo mismo estoy consumiendo menos, estoy siendo hasta cierto punto más eficiente, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, a nivel energético corporal. No es lo mismo a una persona con un peso adecuado, no consume lo mismo esa persona para llegar a un punto que otra persona más grande, ¿no? O otra persona más obesa, con más grasa, con más peso, porque el organismo tiene que consumir más energía para llegar al mismo sitio. Lo mismo pasa con un coche grande y un coche pequeño, ¿no? Un coche pequeño consume menos, un coche grande consume más. Están haciendo el mismo recorrido, pero la quema para producir esa energía es diferente. De aquí a 2030, 7.A, aumentar la cooperación internacional para facilitar el acceso a la investigación de tecnologías relativas a energía limpia.
incluidas las fuentes renovables, la eficiencia energética, las tecnologías avanzadas y menos contaminantes de combustibles fósiles, promover la inversión de infraestructuras energéticas y tecnologías limpias. Bueno, aquí vemos obviamente que hay una clara obsesión por esto, ¿no? No es buena, no es mala. Como siempre, todas las fuentes alternativas de energía siempre pueden ser positivas. El problema es lo que vamos a dejar atrás en la transición, ¿no? No todo el mundo tiene acceso ahora a coches eléctricos, estamos lanzados al mercado de coches eléctricos. En España, por ejemplo, se ha prohibido la venta de coches de combustión a partir de 2035, lo que intuimos que podrá haber una transición. La vida media de un coche hablamos de 10 años, 10-12 años, posiblemente hay una transición hasta 2050, 2060, en la que ya podamos hablar seguramente de todo un parque móvil, al menos europeo, completamente eléctrico. Eso quiere decir que los coches, el valor residual de los coches ahora vale menos, no cuesta lo mismo un diésel, no costará lo mismo si quieres vender un diésel o un gasolina a partir de ahora, cuanto más se acerque la fecha de 2035, porque ya no se van a vender, por lo tanto cada vez habrá menos piezas de recambio, en fin, estas cosas de los mercados secundarios, ¿no? Serán menos atractivos y por lo tanto más difíciles de colocar. También es cierto que a los que les gusta el cine, por ejemplo, Mad Max, ¿no? La película esta famosa de un supuesto mundo posapocalíptico, habrá ciertas tortas, entiendo yo, habrá peleas por conseguir un coche de ahora. Y aquí pensad en cuanto a independencia, ¿no? No es lo mismo llenar un depósito de gas, de gasoil o gasolina y poder moverme 500, 600, incluso 700 kilómetros, depende del vehículo, a tener ahora mismo vehículos con autonomía de 400, 300 kilómetros, ¿no? Con lo que conlleva el tiempo que vas a invertir en recargar la batería. Hablamos de 2-3 horas, ¿no? Es decir, ya los viajes ya no van a ser tan rápidos, habrá que plantearse más tiempo para hacer mismos recorridos. Por lo tanto, limitación de movilidad del ciudadano. Y también hablamos de seguridad. Si habéis visto películas futuristas y, bueno, algunas de hoy en día, existen explosivos energéticos, bueno, generan una onda expansiva que podrían utilizar ciertos dispositivos. Pasa lo mismo con los coches, ¿no? A día de hoy, para frenar un coche, o le disparas a las ruedas, o le revientas el motor, o matas al conductor. Y en el caso del día de mañana, quizá pues puedas lanzar balas, quizá, que lancen una onda expansiva, una carga energética que no utilice los sistemas eléctricos, ¿no? Esto sé que igual suena mal, pero bueno, pues para si alguien quiere escapar de la policía, pero claro, no digo por hacer cosas malas, sino pongamos que el día de mañana hay policía ideológica, policía moral, en fin, estas cosas que vamos a ser perseguidos algunos cuantos, pues igual quieres apretar el acelerador y no puedes, ¿no? O si vives en algún país corrupto, que hay bastantes, en los que ya sabéis que la policía no siempre te va a socorrer, más bien te va a meter en otro problema, pues a veces le pisas el acelerador, ¿no? Bueno, he puesto un ejemplo estúpido, pero creo que os sirve muy bien para imaginaros que vamos hacia ese control también de la ciudadanía de alguna manera, ¿no? Por supuesto, también coches completamente tecnologizados, computerizados, registran todo, miden todo, en fin, ese universo de datos en el que estamos inmersos y cada vez va a ser más para explotar también para el control de todos nosotros. Meta 7B, de aquí a 2030, ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar servicios energéticos modernos y sostenibles para todos los países en desarrollo. Obviamente, fijaos el indicador, ¿no? Capacidad instalada de generación de energía renovable en los países en desarrollo. Obviamente, en este caso, España no se le considera país en desarrollo, por lo tanto, como veis ahí en rojo, no se aplica, ¿no? Bien, estas cositas interesantes. Corrientes financieras internacionales, es decir, ¿no? La movilidad dentro de un torrente internacional de dinero que participa España al menos, hacia los países en desarrollo para apoyar la investigación y el desarrollo de energías limpias y la producción de energía renovable, ¿no? En el caso español, bueno, pues 8,5 millones, me parece bastante poco, pero ya sabéis que todo se apunta a la medalla de desarrollo, de que apoyamos a las naciones, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya es un hito, ¿no? Se han ganado 400.000 euros en 2017. Raro que no haya más datos, al menos oficiales por ahora. Pero como veis también hay una corriente de trasladar
desde arriba hasta abajo, ¿no? Desde las instituciones supranacionales hacia abajo, de los países en desarrollo, desarrollados a los, aunque me entendáis, pero bueno, primer mundo, segundo mundo, tercer mundo, hay una idea de esa pirámide de permeabilidad de todas estas movidas ideológicas, pero siempre a través de la tecnología, ¿no? Al igual que ocurrió con el móvil, con el ordenador, con el internet, está ocurriendo lo mismo con toda la energía renovable. Y esta es la situación actual del mundo. Fijaos que hay muchos puntos verdes, ¿no? Es decir, este punto en concreto, el punto 7, es un punto que a nivel informativo está muy avanzado. Sorprende en este caso que los que más cumplen, en este caso, pues Iberoamérica y África, ¿no? Centroamérica o de América en general y África, ¿no? Bien por ellos a la hora de dar esto, ¿no? También puede ser porque hay muchos datos que no apliquen, ¿no? Si hay países donde no tienen energías renovables, pues ese punto no aplique, por lo tanto no hay que comunicarlo. Recordemos que estos puntos, sobre todo es más, actualmente el estado es de recolección de datos, ¿no? No tanto la imposición de una estructura común, sino primero el conocimiento para ver en qué estado está cada país. Bien, aquí es donde vamos a hacer ese pequeño inciso y nos vamos a... Bueno, a ver, ¿dónde está? A esto de aquí. Bueno, no me voy a enrollar porque esta es otra presentación, pero bueno, para que veáis lo que estamos viviendo energéticamente ahora mismo, ¿no? Que es la guerra, o sea, es decir, una guerra de verdad por un cierto control que tendrá sus consecuencias no solo ahora, sino en los próximos meses. Bueno, esto es el estado hasta hace poco del... Bueno, aquí falta otro gasoducto que es el Nord Stream 2, que va en paralelo hacia Alemania, ¿no? Este era este es el mapa gasístico europeo. El Nord Stream es uno, bueno, los tres que llegaban principalmente a Europa eran el Nord Stream, o son, ¿te acuerdas que funcionen o no ahora? Nord Stream, Yamal, Soyuz, que es el que pasa por Ucrania, y luego estaba el de Turquía, ¿no? Pero el de europeo son estos tres. Había un cuarto, existe un cuarto, Nord Stream 2, que va también va en paralelo. Estos tres, Nord Stream, Yamal y Soyuz, son los que daban a Europa, es decir, aquí llegaban y obviamente estos, como veis, son carreteras gasísticas que se comparten y tal, acuerdos europeos de energía. Pero en el caso de Nord Stream 2 era un acuerdo exclusivo entre Alemania y Rusia, firmado por Angela Merkel. Angela Merkel, recordad que sigue viva, pero bueno, en su momento estuvo en la República Democrática Alemania, es decir, la parte alemana que era de la antigua URSS, habla ruso, y Vladimir Putin estuvo trabajando en el KGB en esa parte, y él habla alemán. Por lo tanto, bueno, pertenecían a un mundo ya extinto, se entendían bien, se comprendían bien, incluso en algún momento se les vio en estos encuentros que iban de la mano, ¿no? No creo que fueran pareja, pero bueno, había un entendimiento histórico entre Alemania y Rusia, siempre ha habido, ¿no? Rusia tiene tres patas como potencia, una pata europea, una pata centroasiática y una pata oriental. La pata centroasiática, esto es Irán, ¿no? Bueno, aquí hubo la guerra de Osetia, toda la guerra de Georgia, pero la pata es Irán, ¿no? Aquí sería China. Mongolia es un país intermedio, no molesta, no es un problema. Con China tiene relaciones comerciales, diplomáticas, son aliados estratégicos, no creo que sean amigos, también por la historia de los dos países, pero no es un problema ahora. La pata que le tambalea y que se le está cortando ahora mismo es Europa, ¿no? Por eso es importante, porque aquí veis también, Estados Unidos es un país talasocrático. Es un país que tiene mar, es un país de mar, igual que España en su momento. España fue potencia del mundo, el mayor imperio del momento, porque es potencia marítima. Actualmente Estados Unidos ostenta ese poder precisamente por lo mismo, porque es una potencia marítima, tiene mar por todos los lados. Rusia lo tiene, pero está bastante cerrado. Tiene por aquí, esto no sirve para nada, tiene esto, que esto tampoco sirve para mucho, por lo tanto se le considera que es sobre todo es una potencia terrestre, ¿no? Y siempre históricamente han tenido relación
por extensión, porque Europa es una península de Asia, o sea, se le considera un continente en sí, pero Europa es una península de Asia, si veis el mapa, no es otra cosa más que un apéndice, ¿no?, de la masa que significa Asia. Y históricamente siempre ha tenido una buena relación Alemania y Rusia. Por eso también ese Nord Stream 2. ¿Qué hacía el Nord Stream 2? Permitía a Alemania convertirse en potencia gasística europea, es decir, podía revender gas a otras potencias. O sea, era una estrategia muy buena, muy bien pensada por Alemania, para que en momentos de escaso flujo gasístico ruso, Alemania pudiera dar un plus, podría vender, obviamente, más riqueza, ¿no? O sea, como volvemos a lo mismo, ¿no? Hay que pensar en los países, en la sostenibilidad de los países. En este caso, Merkel lo había hecho muy bien. Pero llega la guerra y empiezan a cortar, sorprendentemente. Scholz, el actual canciller alemán, no inaugura el Nord Stream 2, no lo utiliza, y estamos hablando de que, por ejemplo, entre Nord Stream 2 y Yamal entran 95 millones de metros cúbicos diarios. Por el Nord Stream 2 entrarían 50 millones, o sea, solo para Alemania. O sea, si por estos 95 el Nord Stream 2 eran 50. Es decir, era una absoluta barbaridad. Alemania iba a tener gas barato, barato, barato. Alemania ya es una potencia, obviamente, es la potencia principal europea, pero le convertiría aún más en esa potencia, ¿no? Y entonces, bueno, eso empezó la guerra y cortaron. Nord Stream 2 también, Nord Stream cortado. El gas a Finlandia, que ahora mismo junto a Suecia acaban de pedir la entrada en la OTAN, cortado. El Yamal a Polonia, cortado. Soyuz todavía pasa por Ucrania. De hecho, Ucrania, tanto bravuconería contra los rusos, pero cobra 2.000 millones de euros al año en concepto de paso de territorio. Es decir, que Ucrania ganaba dinero con el gas ruso también. No solo recibe gas, y además recordad que por aquel entonces, durante la Unión República Socialista Soviética, todo el mundo recibía gas gratis. El gas era gratis. Es decir, Rusia daba el gas a las potencias que pertenecían a su órbita, gratis. A día de hoy hay una parte, por ejemplo, la calefacción en Rusia es gratis. ¿Vale? Digo, para que tengáis en cuenta también a veces lo que suponía, ¿no?, en ese caso. Entonces ahora mismo el de Ucrania, obviamente, no se corta, o lo ha cortado, pero no lo ha cortado Ucrania. O sea, no lo ha cortado Rusia. Rusia sigue enviando gas por aquí. El que ha cortado el paso es Ucrania. ¿Vale? Intereses tendrá, obviamente. También, obviamente, una forma de chantaje a los demás países para que se involucren más en la guerra. Aquí hemos hablado de Hungría. Hungría tiene aquí una pequeña parte, que es Transnistria, que también, Transcarpatia, perdón, que le interesa, porque aquí hay húngaros parlantes, y si dividimos y si cortamos al mapa de Hungría en cachitos, obviamente Hungría tiene un interés, porque Hungría, el imperio austrohúngaro, que era esto, se lo cortan cuando pierde la Primera Guerra Mundial, y pierde parte de Eslovaquia, pierde parte por aquí, pierde parte en Rumanía, que es lo de Transilvania, donde viene el famoso conde Drácula, Vlad Tepes, pues esa región era Hungría, ¿no? Y hablamos de toda la parte del sur, todo esto era ese imperio austrohúngaro. Y aquí hay gente hispano, que habla húngaro, ¿vale? O sea, racialmente, por así llamarlo, culturalmente, históricamente son húngaros. Lo que pasa es que están en otras fronteras. Lo mismo con Polonia. Polonia tenía una parte, toda esta parte norte, todo esto era Polonia. Es decir, que Ucrania también no solo es una pieza golosa para Rusia, o pues, si lo podemos llamar pieza golosa, también es pieza golosa para otros, ¿no? Ahora, donde hay unas pocas tortas es aquí también, Transnistria, esta zona, donde está Moldavia, en fin, que la guerra va para largo. Pero bueno, es importante entender el porqué, ¿no? De ahí la guerra esta de gas que estamos viendo. Todos estos países en azul, los que veis, países que importan más del 25% de gas, del por ciento de gas natural ruso. Hay países que incluso el 40%. O sea, la mitad de tu gas dependía de Rusia. Por lo que es fácil entender que esta guerra, no la guerra, sino las medidas que se están utilizando por parte de Bruselas y presionadas por Estados Unidos, es un suicidio europeo. Literalmente es un suicidio europeo. Dejémonos de entender el mundo por juicios morales, dejémonos de hablar de democracias, de qué tal, las democracias apoyan dictadores cuando les conviene. Lo mismo China, recordad que nos sacaron nuestras industrias todas de nuestros países para producir en China. Ahí no les importa. Ahora hay que ir a por Rusia. Pensad por qué. ¿Por qué? Porque ahí está el mercado.
¿Y por qué? Lo vamos a entender. Bueno, esto es parte de la guerra, perdona. Porque ahora mismo Estados Unidos es principal productor mundial de gas. No lo era hace unos años, actualmente lo es. A través de las técnicas de fracking, Estados Unidos es principal exportador de gas. Y fijaos que son 11.000 millones de metros cúbicos de más que Rusia. Rusia, que vende gas a todo el mundo, tiene 22.000. Ahora, Estados Unidos está en casi 33.000. ¿No? Fracking, que no nos permite utilizar a ciertos países porque están los ecologistas diciendo que contamina, pues permite a países como Estados Unidos que no lo aplican ponerse como potencia. No digo que no contamine el fracking, que quizá hay otras alternativas, sí, pero como tu país vecino lo está utilizando y tú no, tú eres el tonto, con perdón, ¿vale? Porque hay, por ejemplo, muchísimos países iberoamericanos tienen una riqueza en el suelo, lo sabéis, brutal. Pero, ¿quién está manejando ciertas fundaciones para presionar? ¿Quién maneja Greenpeace? ¿Quién maneja WWF? ¿Quién maneja X? ¿Por quién están financiadas esas asociaciones? En parte por mi amigo Soros, en parte por Rockefeller, en parte por entes americanos, estadounidenses, que lo que promueven son ideas de verdes a otros planetas, movimientos ecologistas, feministas, para que no se hagan esas cosas en ese país. Porque luego, para que no le pueda quitar cuota de mercado al rival. Esto es así. Lo mismo en España. Había un movimiento, por ejemplo, en las Islas Canarias, verde para no sacar petróleo. Hay petróleo en las Islas Canarias. Español, por cierto. O sea, el petróleo español estaba valorado en 92.000 millones de euros. Muchísimo dinero. Incluso hay un monte submarino lleno de telurio, un metal raro. Importante a día de hoy también, con toda la conectividad e inteligencia artificial. Pues no. ¿Por qué? Porque contamina. Bueno, pues viene Marruecos y lo va a sacar. ¿Con quién? Con Israel. ¿Por qué? Porque Estados Unidos reconoció el Sáhara, nuestro Sáhara español, a cambio de que Marruecos iniciara o reconociera diplomáticamente a Israel, cosa que hizo. Así que ahora Israel, aliado de Marruecos contra España, con el favor de Estados Unidos. Y nosotros tenemos una base de Estados Unidos en Rota. Y nosotros pertenecemos a la OTAN. Para que veáis que estar en ciertos círculos no nos hace ser amigos de nuestros supuestos socios. Hay intereses, ¿no? Y el interés de esta guerra, bueno, esto ya es otra cosita, el interés de la guerra es puramente económico. Yo tengo, ¿cuáles son los mejores clientes de gas? Europa, paga mucho, consume mucho, me interesa tenerlos. ¿Quién los tiene? Rusia. Ah, Rusia no me los va a dar. ¿Qué hacemos? Vamos a una guerra. Y con la guerra justificamos. Sé que esto a algunos os suena como este tío está loco. No, no. No digo que no sé quién empezó la guerra. Y además una cosa es la invasión, pero otra cosa es llevar a la guerra. Pero si Estados Unidos llevaba avisando de que Rusia iba a invadir y que lo que quería Rusia era sentarse a una mesa, podía haberse sentado a una mesa a negociar para que no hubiera guerra. Pero si no hubiera habido guerra, no habría justificación para cortar relaciones económicas y comerciales con Rusia. No a menos, digamos, morales o moralmente vendibles al resto de la población. Consecuencia, todos estos países empiezan a comprar a Estados Unidos un gas 40% más caro. Consecuencia del gas, para arriba. Consecuencia de la economía, para abajo. Crisis económica, más paro, en fin, estas cosas que os comenté. Pero claro, vamos a ver, por ejemplo, para que entendamos también la rivalidad. Estos son los números de Rusia. El PIB real, 3,9 billones. Presupuesto de defensa, 66.000 millones. Esto es China. PIB real, 18 billones. ¿Vale? Son 4 veces más la que tiene, un poquito más, 4,5 lo que tiene Rusia. Presupuesto de defensa, 733.000 millones. 10 veces más lo que tiene Rusia. ¿Vale? Para que os hagáis la imagen en la cabeza. Esto es Rusia, esto es China, esto es Estados Unidos. Perdón, me equivoqué. Esto es Rusia, esto es China. PIB real 23 billones. Presupuesto de defensa 272.000, ¿vale? 4 veces más Rusia. Y esto es Estados Unidos. Tiene un PIB menor,
tiene una población, pero tiene la población, arriba población 1.400 millones, Estados Unidos 333 y su presupuesto de defensa 773.000 millones, ¿vale? O sea, 3 veces más que China, 10 veces más que Rusia. Y esto son solo estadísticas oficiales. Aquí no se cuenta todo el dinero que se invierte en tecnologías de defensa, en DARPA, en tecnología, en desarrollo de guerra híbrida, no oficial. Os podéis imaginar el gasto que tiene Estados Unidos militarmente, ¿no? Porque precisamente por eso es primera energía, ¿no? Primera potencia. Por lo tanto, Rusia no es un rival real para Estados Unidos. No se va a eliminar a Rusia militarmente ahora mismo, no interesa. Bueno, no es un rival. Es como si tienes a un niño pequeño dándote patadas en la pierna. O sea, tú le das una otra patada y le matas. Pero dejas que te golpee para que tengas unos moratones, para después decir a los padres del niño, mira, tengo moratones porque tu niño me está pegando. Castígale, que es lo que ha hecho o intentado hacer Estados Unidos con China. Presionar a China para que de alguna manera no vaya detrás de Rusia. Y justificar ante la opinión pública internacional que es Rusia la que está atacando, pero que la OTAN o Estados Unidos no ha hecho nada, ¿no? No soy prorruso, esto lo digo también porque hay mucha gente que me está malentendiendo. No estoy hablando de prorrusia, no estoy hablando a favor de China, no estoy hablando a favor de Estados Unidos, simplemente quiero que entendáis cuál es el juego de poder. Y actualmente estamos viendo ese juego de poder a través de la industria energética o de la materia prima, porque toda la guerra, al menos desde hace muchísimo tiempo, es principalmente económica, ¿vale? Por lo tanto, nos habla muy bien de energía para todos, energía limpia, energía barata, pero yo no la veo por ningún lado. Bueno, al menos no la veo por ahora, ¿no? Si luego tenéis alguno de estos, si queréis ampliamos más, ¿vale? Es que, bueno, ya sabéis que a mí estos temas me apasionan, pero me quedan 20 minutos para hablar de los demás puntos. Promover el crecimiento económico, punto número 8, económico sostenido, inclusivo, sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. Vamos a ir un poquito más rápido con esto, porque, bueno, vamos con los días con las diapositivas de ahí, creo que son 170 y pico, con todo el curso tendréis unas 250 diapositivas aproximadamente. La tendréis subida a la plataforma para que analicéis punto por punto con calma, lo veáis, lo busquéis, para que lo podáis picar. Igual también lo subiré todos los documentos que se han emitido por parte de Europa, de mi gobierno, del gobierno español, para que también tengáis en cuenta y lo podáis leer con calma, ¿no? Aviso navegantes, muchos textos son completamente infumables, ¿no? Porque son contenidos completamente ideológicos. O sea, son palabras rimbombantes que no significan nada, pero oye, siempre viene bien tenerlos a mano. Bien, como vemos ahí, es mantener crecimiento económico, lograr niveles elevados de productividad económica, promover políticas orientadas al desarrollo y mejorar progresivamente de aquí a 2030 la producción y consumo eficientes de los recursos mundiales, ¿no? Aquí ya vamos viendo también las orejas al lobo, ¿no? Promover consumo responsable de recursos naturales implica que alguien va a gestionar esos recursos naturales mundiales, ¿no? De ahí la guerra también que estamos viendo ahora. Es que todo tiene que ver, sí. Yo no puedo promover unos ciertos hábitos de consumo o de ciertas materias primas si hay una competencia real del mercado, porque mucha gente querrá que se le compren esas materias. Pero cuanto menos o cuanto menos manos poseen ciertos aspectos estratégicos, más fácil será manejar esos puntos. Para mí, beneficio. No para el vuestro, no para el nuestro. Hablo como si fuera alguien de arriba, pero la tendencia hacia los monopolios es obvia. Por mucho que digan que hay leyes para evitar eso, no. La tendencia es hacia el monopolio. Y luego también, importante, la tendencia también a menor consumo va relacionada también con el mayor tiempo de vida de esas materias primas. Es decir, si yo tengo ciertas materias primas y se consumen muy rápido, se me acaba el chollo, se me acaba el negocio. Si tengo ciertas materias primas y reduzco dos cosas, la población y reduzco el consumo, tengo un negocio más extenso, más tiempo voy a ganar dinero. Recordad, por ejemplo, el informe Rockefeller, el informe Kissinger, NSSM 200. Promover el aborto en poblaciones, en concreto iberoamericanas y africanas, para reducir la presión demográfica, para que se reduzca el consumo en el tiempo de las materias primas que interesan al imperio, en este caso a Estados Unidos.
promover el aborto para matar personas, para que la presión demográfica sea menor, para poder tener mayor acceso a esos sistemas y recursos mundiales, ¿no? Blanco y en botella, como decimos en España, leche. Bien, bueno, aquí vemos lo que os decía, ¿no? La tasa de crecimiento anual, tortazo absoluto, consecuencia del COVID, pero que es una tendencia que ya viene de antes, ¿no? Como veremos, hemos visto en algunas gráficas y veremos en alguna otra, la gran crisis es 2008. Esa es la gran crisis económica. Y lo que hemos vivido desde entonces son como resaca de esa crisis. El 2019 es otra cosa. O sea, no es una crisis, es un cierre económico. Y por lo tanto, ese desplome es lógico, ¿no? Pero la crisis estructural viene de antes. 2008 pico y desde entonces, como veis, para abajo. La productividad hacia abajo. Por muchos factores, algunos los hemos visto, ¿no? Consumo nacional de materiales, drásticamente descenso. 2008, pum, para abajo, 2013. Y fijaos que en principio estos años, si os fijáis aquí, ¿no? Hay un pequeño repunte de crecimiento, pero el consumo no asciende. También hay una estrategia a veces por parte de países para buscar nuevos sectores estratégicos, nuevos sectores económicos, en fin, hay un montón de cosas. Voy a darle más rápido porque si no vamos... ¿Vale? Para que veáis, sobre todo en gráficas, que es importante. Salario medio por hora. Bueno, aquí ha habido un aumento en el caso español, interesante, ¿no? Cierta mejora en algunos aspectos, en este caso laboral, salario medio por hora. No me voy a meter en el tema del salario medio porque sabéis que el salario mínimo a veces lo que hace es destruir la economía, ¿no? Cuando subes el salario mínimo no solo se está subiendo el salario del trabajador, se lo subes a la empresa, cotización social, pago social, y si la empresa no puede pagar nóminas, ¿qué hace? Para abajo, ¿no? Por eso a veces el salario tiene que ir acorde a la potencia económica, ¿no? Ahora estamos parecidos a Francia, pero nuestra economía no es la de francesa. Es un suicidio tener unos salarios mínimos tan altos, ¿no? Y no, esto que no suene a que soy anti-justicia social, ni mucho menos, pero es un problema, ¿no? Hay muchas empresas que no pueden trabajar, no pueden funcionar, las pequeñas empresas, porque no pueden pagar. ¿Y eso a quién beneficia? A los de siempre, ¿no? ¿Quién puede pagar nóminas? Grandes empresas, multinacionales. Si se destruyen competencias, si se destruyen sectores pequeños, la tendencia es hacia el monopolio, ¿no? Destruir las pymes, destruir los pequeños trabajadores, destruir la economía pequeña para concentrar la economía en los grandes tenedores económicos. Tasa de paro, bueno, como veis, ahí se ve, ¿no? De las consecuencias de la resaca de la crisis, hacia arriba 2012, desde entonces hay una cierta mejora. Hablamos de, por ejemplo, en este caso, el gobierno del Partido Popular, con Mariano Rajoy, pero después, bueno, vino el COVID y ahí se mantiene, ¿no? Como veis, el paro, principalmente es lo otro, pero ahí se mantiene un paro que es lo que se llama el paro estructural. Hay un porcentaje de paro que es permanente, que da igual lo que se haga, que existe, ¿no? Y no se suele trabajar por los gobiernos para eliminarlo, ¿no? Proporción de jóvenes entre 15 y 25 años que no cursan estudios, no están empleados ni reciben capacitación. Esto es lo que se llama ninis. Y los ninis que se desplomaron durante unos años vuelven a crecer, ¿no? Esto es gente que no tiene futuro. Son personas, chavales, jóvenes, que no tienen futuro. Porque no lo quieren, porque no lo buscan, porque no pueden tenerlo. Pero estamos hablando de que en el caso español, supuesto país primer mundo, un 14% de la población joven no tiene futuro. Por lo tanto, va a estar mantenida por el Estado. Dinero público que sale de nuestros impuestos. Tasa de crecimiento del PIB generado por turismo, lo mismo, ¿no? En este caso España, una economía de servicios desplomada absolutamente, 60% del PIB por turismo desplomado en solo un año. Y más 2021, podríamos hablar, ¿no? Y esto a muchos países también iberoamericanos les pasa, ¿no? Países que dependen del turismo, pues el desplome económico es brutal. Aquí es importante también verlo, ¿no? Ver hacia dónde vamos con las sucursales bancarias, hacia la digitalización de la economía, importante, ¿no? Si os habéis fijado quizá, algunos de vuestros países, sobre todo las ciudades, cada vez van desapareciendo más los sucursales bancarias. En mi barrio, que es un barrio de clase media baja, obrera, teníamos varios bancos. Alrededor de mi casa ya no queda ninguno.
han ido desapareciendo los bancos, los sucursales, ¿no? Donde precisamente las personas mayores van con la cartilla, tal, van desapareciendo. Te implica un desplazamiento hacia otra sucursal más lejos de tu casa y en este caso muchas veces pues pasas de tener dinero metálico, vas hacia la digitalización, ¿no? Ese cambio que estamos viendo también en Agenda 2030, digitalizar la economía, mayor control de consumo, de todo lo que hacemos, en fin, pero que para que veáis que hay estadísticas que confirman esto, que no son paranoias de unos pocos, las estadísticas confirman la tendencia hacia esas cosas, ¿no? Obviamente también esto reduce el consumo de los bancos, el gasto de los bancos, porque también están en una crisis, pero las consecuencias son las que son. Gasto total de fondos públicos en programas de protección social y de empleo como proporción de los presupuestos nacionales. Lo que os decía antes, ¿no? El consumo de gasto público, necesidad, paro, tal, no sé qué, no sé cuánto, aumenta. El gasto en este caso aumenta en los años de cierta bonanza económica, se estabiliza, baja, pero vuelve a subir. Gasto total de fondos públicos en programas de protección social y de empleo. Es decir, desempleo, ¿no? Hablamos del paro. Y estamos hablando como proporción de los presupuestos nacionales. Es decir, de todo el presupuesto nacional español, el 50% es gasto público enfocado a protección social y de empleo. Si se dejara libertad económica, si se diera más facilidad de creación de empresas, de contratación, habría menos gasto público social en esto. Porque la gente tendría mejores maneras de vivir. La gente generalmente quiere trabajar, quiere ser independiente económicamente. No quiere una paguita del Estado. Algunos sí. Pero el problema es que estamos condenando a mucha gente a no salir de eso. Te están dando peces, pero no te enseñan a pescar. Consecuencias también estructurales del país, ¿no? Si no se favorece eso, si no permites que haya esa, eh, ¿cómo decirlo?, liberalización de la economía en algunos aspectos, las consecuencias son las que son, ¿no? Aquí hablamos también, obviamente, de que va a ir aumentando también todo el tema eh, de los ancianos, de cuando te retiras, que no me sale el nombre ahora, la pensión, ¿no? Cuanto más aumente el número de personas mayores de 65 años, más gasto público también en pensiones, que cada vez, hace unos años, por ejemplo, con Franco, la relación era casi de 8 a 1, 15, entre 10 y 8 personas por persona retirada. Es decir, había 10 trabajadores para pagar la pensión a una persona. Ahora estamos en 2 a 1. Y en muy poco tiempo vamos a estar 1 a 1. Eso no hay sistema que lo mantenga. No hay dinero, sencillamente. Yo trabajo para pagar la pensión a una persona. Sí, no tiene sentido. Eso son consecuencias del invierno demográfico. Consecuencias de no tener hijos, ¿no? Y tenemos a gente que nos está diciendo lo contrario, que no hay que tenerlos por el cambio climático. Pero el sistema nos mantiene. A lo que vamos a ir es un sistema de pensiones privadas y no habrá pensiones públicas, sálvese quien pueda. Tú vas a tener la pensión que hayas generado de tu vida trabajando, si es que puedes trabajar. En fin, para pensar, ¿no? Situación del punto número 8, simplemente curiosidad. 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. Bueno, ¿qué coño, con perdón de la expresión, es industrialización inclusiva, ¿no? Industrialización es industrialización. Ya está. La inclusiva, en fin, ya sabéis. Valor añadido del sector manufacturero en proporción al PIB, ¿no? Sector manufacturero importante también, sector de trabajo manual, artesano, cada vez desciende más, cada vez va menos, más industrialización, menos sector pequeño, menos pymes, menos gente que trabaje, menos, hablamos de la pequeña industria, en los barrios, el zapatero, cada vez menos, ¿no? Más usar y tirar, más grandes aglomeraciones de tiendas grandes, multinacionales, la gente ya no reutiliza, ya no repara cosas, vamos hacia eso, ¿no? Lo mismo aquí, cada vez desciende más el sector de empleo, ¿no? El manufacturero cada vez es menos valorado. Luego también, obviamente, a todo esto hay que añadirle, como decía, la exportación de la industria fuera, ¿no? Los manufactureros quieren, por ejemplo, ropa, ¿no? ¿Quién hace nuestras camisas, nuestras zapatillas? Ya no las hacen en España, ya no las hacen en vuestros países del entorno, ¿no? Las hacen en Bangladesh, en India, en China, ¿no? Obviamente eso también es muchísimo trabajo, porque producir eso da mucha mano de obra.
incluso para personas, por ejemplo, con discapacidad, ¿no? Son trabajos que pueden hacer personas que no tendrían puestos quizá más técnicos. Hablamos de personas con síndrome de Down, con necesidades especiales, con problemas mentales, que pueden hacer trabajos manuales. Pues eso no se está fomentando. Y el objetivo y las consecuencias son las que son. Proporción de las correspondiente a las industrias a pequeña escala, como os decía antes, descenso total, ¿no? De un 20%, estamos ahora, bueno, esto es 2019, un 13%. O sea que la industria pequeña suponía en 2008 el 20% del valor añadido del sector. Es brutal. Es un quinto de la economía. Y eso tiene sus consecuencias, ¿no? Como os decía. Porque hay puestos no cualificados, digamos, no hablamos de gente que no tiene estudios universitarios, que no tiene estudios de formación de grado, de posgrado, no tiene formación profesional, que se queda sin trabajo. Se queda sin alternativas laborales, que son completamente necesarias para una sociedad, ¿no? No estoy hablando que nadie sea menos por ser un zapatero o un barrio. Son trabajos necesarios, que no tienen cabida. Cada vez hay menos, ¿no? En mi barrio, os decía, están desapareciendo estas tiendas, ¿no? Ya no existe el señor que te vende las típicas camisas hechas en el barrio de al lado o en el Producto Nacional donde compraban los abuelos, ¿no? Todo eso va desapareciendo. Emisiones de gas de efecto invernadero hacia abajo, bueno, pues consecuencias también de esta energías renovables, ¿no? Cosa que puede ser bueno o negativo, depende de cómo lo veamos, pero ahí está la tendencia. Gasto en investigación y desarrollo en proporción al PIB. Bueno, pues España eso está a la cola en muchos aspectos. Solo dedicamos 1,41% del PIB a investigación. En defensa tenemos el 1%, el objetivo que es 2030 el 2% en la OTAN. Difícil alcanzarlo, pero bueno, también importante, ¿no? País que no invierte en desarrollo, país que está condenado a ser uno más del montón, ¿no? De ahí que Estados Unidos, Alemania, China está invirtiendo en eso. Invertir en tecnología, invertir en desarrollo, invertir en investigaciones, invertir en futuro. Si alguna vez tenéis oportunidad de estar en política, hablar con alguien, hay que tenerlo esto muy claro, muy claro. Bien, proporción de valor añadido por la industria mediana y alta en valor añadido total. Bueno, hay una mejora, ¿no? El valor añadido, es decir, se trabaja en algunos aspectos mejor, se trabaja como, bueno, como decía antes, ¿no? Se consume menos energía por producción, por lo tanto también hay una mayor eficiencia. Situación actual de este punto. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos. Bueno, aquí entramos ya, vamos entrando en materia. Porque claro, para decir la desigualdad, bueno, China ha hecho, por ejemplo, China, que alguna gente piensa que se está replegando, no. China, a pesar de lo que la gente piense, es un ente muy vivo y muy dinámico, ¿no? El Partido Comunista Chino también es muy dinámico internamente. El crecimiento rápido que tuvo China, primera década 2000 de este siglo, le generó un montón de desigualdades. Sacaba a mucha gente de la pobreza, sacó a 800 millones de personas de la pobreza, de lo que se conoce de pobreza como hemos visto antes, ¿no? De menos de $1,50 por $1,25 por día. Hay actualmente 400 millones de ricos, es decir, es casi la población europea entera ricos, pero generó una gran desigualdad, ¿no? Entre los pobres de verdad y los ricos muy ricos. Y hay la nueva, dentro de esta estrategia de crecimiento de China, para poder ir alcanzando cuotas de rivalidad con Estados Unidos, ha sido el repliegue hacia el consumo interno, hacia la socialización de la economía interna, más gasto público. Es decir, tienen un gran superávit y se está trabajando para reducir la desigualdad interna, para que los factores económicos chinos sean más estables, ¿no? China no puede combatir con Estados Unidos como potencia mientras ese PIB per cápita no aumente, ¿no? Tú puedes tener una producción brutal, pero si tu PIB per cápita, por ejemplo, es $10,000, como tienes a Estados Unidos con 40.000 y 50.000, pues ahí hablamos de la desigualdad de la población, ¿no? Y entonces eso está trabajando China para alcanzar a Estados Unidos a nivel macroeconómico, y eso es interesante, ¿no? Pero claro, volvemos a lo mismo. China puede hacerlo porque es China y tiene lo que tiene. Pero no creo que esto que ha hecho China se plantee a todo el mundo para que África, por poner un ejemplo, alcance el desarrollo de los demás países. Más que nada porque África no tiene el permiso, no se le permite hacerlo. Porque entonces empezaría a defender sus recursos naturales y países como China y Estados Unidos perderían su hegemonía que tienen actualmente. Si los africanos fueran realmente independientes, el mundo sería africano.
Pero bueno, para que veáis que una cosa es lo que plasman en estos puntos y otra cosa es la realidad, ¿no? Porque la desigualdad que en parte toda la Agenda 2030, también el desarrollo de la economía verde, es no permitir a países en desarrollo que consuman recursos y contaminen como han contaminado hasta ahora otros países. Por lo tanto, estás condenando no a la pobreza, pero a la incapacidad de producción a otros países. Proporción de personas que viven por debajo del 50% de la media de los ingresos, ¿no? Ya vimos el otro día la pobreza. En este caso España, bueno, hay un aumento importante, ¿no? 15% de personas viven por debajo del 50% del ingreso medio, que ya es población, ¿no? Estamos hablando de millones, cerca de 7, 8 millones de personas. Bueno, pues tema de género, ¿no? Esto es interesante para que hagamos estadísticas. Proporción de la población de que declara haberse sentido personalmente discriminado o acosado en los últimos 12 meses por motivos de discriminación prohibidos por el Derecho Internacional de Derechos Humanos. 0,00007. Que a veces nos los pintan ciertos sectores políticos como vivimos en sociedades completamente, ¿no?, caóticas y donde se desprecia y se violan los derechos humanos todos los días, pues bueno, pues 0,00007% de la población se ha quejado en algún tipo de violación de derechos humanos. Préstamos dudosos sobre total de préstamos. Bueno, aquí hay una reducción, ¿no? Se está prestando menos, también es cierto, ¿no? Eso también hace que el dinero llegue menos a la economía real. Hay una contención económica por parte de los bancos. Pero ya también se han reducido los préstamos dudosos. Dudosos se refiere a, pues, de dudosa vuelta, es decir, préstamos complicados. Hay una reducción de ahí, ¿no? Quizá pueda ser también por la reducción general de los préstamos, pero bueno, es interesante porque hay mucha gente que, bueno, parte de la crisis también fue por eso, ¿no? Pues préstamos, hipotecas, que fueron un timo para mucha gente y se la llevaron por delante. Ayuda oficial al desarrollo total neta, ¿no? Pues faltan muchos años tras la ayuda española. 5.500 millones de euros al desarrollo. Podemos hablar que es poco, que es mucho, la cosa es a dónde va, ¿no? La ECID, la Agencia Española de Cooperación Internacional, tiene proyectos, ya una vez habéis trabajado en ONGs en vuestros países, España da mucho dinero yo he trabajado con fundaciones que han trabajado con proyectos en Iberoamérica, se da mucho dinero al desarrollo, ¿no? El problema de todo esto, como siempre, corrupción en el camino, dinero que no llega realmente al proyecto, dinero que se queda entre el promotor, el productor, la constructora, en fin, ya sabéis cómo la ayuda al desarrollo es un negocio, ¿no? Por eso, yo en mi caso, nunca doy dinero, jamás. Sé que pues, puede sonar muy complicado, pero yo si doy dinero es directamente a la mano de la persona que lo necesita. No me fío mucho, por no decir nada, de las grandes empresas que viven de las ayudas a otras personas. Porque hay ONGs en España, por ejemplo, que tienen literalmente edificios completos para estar, última tecnología, pero si realmente lo utilizaras para ayudar, no tendrías, en fin, quizás sea un prejuicio mío, no lo sé, pensad vosotros, pero hay un negocio, ¿no? Hablamos de UNICEF, enseguida cada vez que hay un problema humanitario, ahí está UNICEF para que le dones dinero. No hay transparencia, no sabes cuáles son los objetivos, muchas veces luego les meten ideología de género, promoción del aborto, en fin. Está dentro de este punto, ahí ya vamos viendo que no está todo tan verde. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Bueno, comunidades sostenibles, aquí ya empezamos a hablar también de las ciudades conectadas, ¿no? Si alguna vez nos habéis hablado, o habéis visto a Miklos o incluso Miklos conmigo hablando, hablamos de las smart cities, todo lo que sea smart, ¿no? Ciudades sostenibles, controladas. Recordad que la ciudad con más cámaras del mundo es Londres, no es China, no es la dictadura supuesta de Putin, no, es Londres. La ciudad con más cámaras de control del ciudadano, ¿no? Un ciudadano es grabado 300 veces de media al día en Londres. Todo obviamente por nuestro bien, ¿no? Población que vive en hogares con determinadas necesidades en la vivienda. Esto es bastante interesante, ¿no? Un 20% de la población española vive en viviendas con deficiencia. Bueno, hay edificios antiguos, viejos, pero bueno, también denota cierta... Son datos interesantes, ¿no? Total de gastos per cápita de fuentes públicas destinados a la preservación, protección y conservación de todo el patrimonio cultural. También esto es interesante, ¿no? Apenas se gasta 30 euros por persona. El presupuesto en la preservación del patrimonio cultural. Hablamos de edificios antiguos, de edificios históricos, de estructuras históricas.
se tiende a gastar menos en ello. Residuos urbanos generados por cápita. Hay esto también interesante, ¿no? Como el conté, creo que os conté el tema del ejemplo del control de residuos, ¿no? De cómo vamos ahí hacia ese control con tarjetas de usted ha consumido tantos kilos de residuos, si ha consumido menos, qué es lo que está ocurriendo, si ha conseguido más, significa que quizá envió a alguien con usted que no esté registrado. Todos estos datos son a lo que vamos, ¿no? Hay un aumento en el reciclaje de residuos, cosa positiva. En fin, es a lo que vamos, pero es interesante, ¿no? Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles, bueno, lo que os decía antes de ese punto, ¿no? Consumo nacional de materiales, esto es otro punto muy parecido al que vimos antes. Hay un consumo menor, cada vez se consume menos, también eso genera una crisis económica, ¿no? No hace falta estar consumiendo y produciendo siempre, pero las economías están enfocadas a la producción y consumo. Entonces, a menor consumo entramos en ese problema de estancamiento económico. Total de residuos peligrosos generados en la economía per cápita. Esto también es interesante. Hay un aumento en los últimos años de residuos peligrosos. Esto es el porcentaje de ellos que son reciclados. Esto que son incinerados. No soy muy puesto en ciencias medioambientales, pero creo que quemar residuos peligrosos no es muy correcto. Y menos esto que es verterlos, ¿no? El 3%. Porcentaje de residuos reciclados respecto al total de residuos tratados. Bueno, ahí estamos más o menos en esa media. Y esto es lo que os comentaba también el otro día con el tema de las etiquetas bio, etcétera, etcétera, ¿no? En este caso es todo lo que vaya a ser ahora producido en Europa va a ir etiquetado en algunos aspectos con la etiqueta ecológica europea, ¿no? Todo lo que pueda ser producido dentro de esa economía sostenible o dentro de esa producción sostenible. Por lo tanto, ahí vemos esa tendencia en que cada vez va a haber más etiquetas, ¿no? Esto es como, por ejemplo, el vino. Si habéis venido a España, tenemos la etiqueta de vino de Rioja o vino de Duero, ¿no? Son etiquetas que dan, de alguna manera, dan seguridad al consumidor de lo que está consumiendo, ¿no? No puedes poner una etiqueta, o incluso Galicia, por ejemplo, Galicia calidad, ¿no? Es una etiqueta en la que indica que ese producto es hecho con material y en Galicia, ¿vale? Con materia prima gallega y hecho en Galicia. Es una forma de, como el sello Made in China, pero el objetivo es venderlo algo mejor, ¿no? Bien, bueno, esto también me llamó la atención. Aplicación de instrumentos normalizados de contabilidad para hacer un seguimiento de los aspectos económicos y ambientales de la sostenibilidad del turismo, ¿no? Supuestamente hay medidas, estamos viendo, para reducir ese turismo. En parte también toda esta batalla para reducir el consumo, la movilidad, también va muy enfocada para resetear el turismo. Ya cuando estuvimos viendo la pandemia, termino en breve con esto, ya había periódicos como por ejemplo The Guardian, que ya sabéis que los periódicos anglosajones grandes es importante leerlos, como la revista The Economist, porque dejan caer muchas cosas, ¿no? Muchos de dónde vamos a ir los próximos años. Y hablaba, se lo ponía en interrogaciones obviamente para no quedar alarma, ponía, ¿es el final del turismo como lo hemos conocido? Interrogación, ¿no? Entonces, primero, estamos viendo que el turismo cambia por todas las medidas sanitarias, pero también se va a buscar una reducción del turismo clásico, ¿no? Del turismo masivo. Se tiende a reducir, ¿no? Precisamente por lo que hablábamos antes de la regionalización de economías, de sistemas de producción y culturales. También porque va a ir asociado a una reducción de la capacidad de transporte de las personas, como hasta ahora. Los vuelos son más caros, la gasolina es más cara, todo va en aumento, ¿no? Por lo tanto, reduce, o sea, el número de personas que pueden consumir como se consumía antes se ha reducido. Mucha gente se queda fuera de esa economía. Tendrá que ir a una economía más local. Tanto en la economía como en la producción hay una palabra que me gusta, es el local, ¿no? Piensa global, consume local. Que también por eso también están vendiendo ahora, igual lo estáis viendo también el turismo rural, el turismo o la economía que llaman de 0 kilómetros, ¿no? Voy a un sitio y consumo lo que se produce en torno a ese lugar, verduras, carne, que está bien enfocado, ha sido así siempre. El problema de todo esto no es que hagas eso,
sino que te eliminen la alternativa a hacer otras cosas, que es lo que un poco a lo que se está yendo, ¿no? Está bien que consumamos responsablemente, lo que no está bien es que precisamente por incapacidad del sistema, porque no se nos permite, porque ha habido una reducción de la clase media, una destrucción de la economía, tengamos menos acceso a bienes de consumo que también es cierto que no han existido nunca. Quizá, bueno, para pensarlo, ¿no? ¿En qué sociedad se ha generado a partir de la segunda mitad del siglo XX esa sociedad del consumo que damos por hecho que ha existido siempre? Y no es así. Y parece que estamos yendo un poco a la vida anterior, tecnologizada completamente, pero esa vida de excesos para la gran masa va a dejar de existir. Y obviamente ya sabéis que los ricos son los que pueden hacer todo, ¿no? Cuando nosotros no podíamos volar durante la pandemia, aumentó exponencialmente de manera brutal el número de vuelos privados. La gente que quería volar siguió volando sin ninguna restricción. Y por supuesto sin pasaporte COVID. Este es el estado de este punto. Y aquí me quedo ya para el próximo día. Así que vamos con ronda de preguntas. Gracias, profesor Javier. Creo que podemos retomar que la sesión anterior se había quedado pendiente la pregunta de Gabriel. Perfecto. Hola, buenos días. Muy buenas. La pregunta que había dejado la vez pasada era sobre si nos podías indicar de pronto cómo trazar la información de los presupuestos que están llegando del Fondo Monetario Internacional, así como se puede trazar a las ONGs que les contribuyen, digamos, de Open Society Foundations, que son las grants. Y la otra era cómo nos preparábamos ahorita después de que ya, por ejemplo, en Colombia nos llegó el paquete del chantaje con el aborto, el suicidio Perdón, y es la que eutanasia. se me ha cortado los audios. Perdón, a ver. La primera era... Era cómo trazar la información de los presupuestos que están llegando, por ejemplo, el préstamo que abrieron recientemente del Fondo Monetario Internacional para Colombia, que es de 98 billones por los próximos 2 años, cómo poder trazar en los meses venideros a qué ONGs van a empezar a destinar ese dinero. Y la segunda era cómo podríamos prepararnos ahora, sobre todo en Colombia, por la coyuntura en la que estamos viviendo, teniendo en cuenta que ya nos llegó el paquete del chantaje con las medidas recientes aprobadas desde la Corte. Vale, el primero no es público las subvenciones hasta que se hacen. Por las leyes de transparencia están obligadas las asociaciones a publicar esos informes anuales. Por lo tanto, es difícil saber a dónde van a ir hasta que no van. Eso es lo primero, ¿no? Igualmente, tengo un contacto. Bueno, voy a preguntar, ¿vale? Es que aparte esto, es que me acabo de acordar ahora que tengo una persona que trabaja en el Fondo Monetario Internacional. Le puedo preguntar si hay una manera de conocer esto, porque claro, los paquetes de ayuda hasta que no se dan individualmente es complicado. Lo mismo pasa también con Naciones Unidas y demás, ¿no? Puso, por ejemplo, el ejemplo que os puse con lo del Next Generation Europe. Eso es una información que el gobierno primero hace una ronda con servicios estratégicos, es decir, grandes empresas a las que se da gran parte del dinero, y luego se hace una ronda abierta para el resto de la población. Pero igual sí que hay un documento interno que pueda preguntar. Esto lo voy a ver, ¿vale? Y respecto a lo de cómo prepararte, eso le estuve dando vueltas y es complicado. Ahí, esto también lo voy a recuperar para la siguiente clase. Hay una plataforma, ya han eliminado, se llama Deagle, es una igual os suena, es una plataforma en la que, bueno, es una plataforma de información militar, pero en la última actualización se eliminó un informe forecast de 2025, una visión de futuro 2025 hecho con informes del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Departamento de Defensa de Estados Unidos y la Unión Europea, en la que te daba una predicción de cómo iban a estar los países.
esto es curioso porque obviamente era una catástrofe. Y cuando digo catástrofe es que en algunos países desaparecía la mitad de la población. Esto generó tanto alarma y recibió tantas visitas que en la última transición lo han eliminado. Es visible todavía en algunos portales, tengo acceso a eso. Me llamó la atención Colombia, porque Colombia apenas sufría, de hecho se posicionaba y crecía en 2025. No quiere decir que vaya a pasar, ¿no? Pero, por ejemplo, población española le daban la mitad de la población actual. La población de Alemania, un tercio, 2/3 menos. Reino Unido, 2/3 menos. China apenas perdía 400.000 personas. Rusia también perdía poco. Y de hecho, Rusia pasaba de un PIB de 17.000 a 42.000. Un PIB per cápita. O sea, por lo tanto, Rusia va a ser económicamente una potencia, en principio, según este informe, en 2025, ¿no? Colombia perdía muy poca población y aumentaba, duplicaba, si no me equivoco, el Producto Interior Bruto per cápita. Y es porque, en parte, por la situación estratégica de Colombia. Colombia es ese punto de unión entre Sudamérica y Centroamérica. Y luego, aparte, quizá esto se puede también por una cierta estabilidad, no soy partidario, no me malentiendas, que le ha dado de cara a ciertas influencias internacionales el tema del proceso de paz. Y no me refiero por la economía real, sino me refiero por la producción de cocaína. Esto creo que lo comenté en su momento, ¿no? El hecho de que se busque que Colombia sea una industria de cocaína de manera legal, la convierte en un país a no tocar por ciertos intereses, ¿no? Desgraciadamente para la población en sí, ¿no? Me refiero para el país. La producción es la que es interesante, ¿no? Igual, por ejemplo, que Panamá. Panamá nunca se va a tocar porque es el sitio de lavado de dinero principal de América. Y ahí nunca va a haber un conflicto, jamás. Los conflictos que puede haber en Colombia, en este caso sí, estamos ahí viendo lo de Petro, pero prepararse para ello, o sea, bueno, aquí por ejemplo Activair estuvo 20 años, ahora tenemos una posibilidad con el partido Vox, digo posibilidad porque habrá que ver qué hace cuando tenga capacidad de gobierno. Pero lo que está claro es que a nivel de todos los países, si no se ha preparado ya, lo que va a venir es aguantar, ¿no? Las estrategias, obviamente, para contártelas en 5 minutos es muy difícil. Pero tampoco creo que pase, me refiero, que no lo entendáis, ¿no? Por la construcción de nuevas derechas alternativas o como queramos llamarlo, ¿no? No digo que no pase, no, que eso no sea la panacea, o sea, que no nos quedemos solo con pensar que por construir una alternativa política ya vale. Siempre me machaco con esto, ¿no? Y además lo he visto en mi persona. Cuando alguien sabe qué pienso, cuáles son mis valores, generalmente, a pesar de lo que yo le diga, no me va a hacer caso. No digo que me tenga que hacer caso, sino que no me va a escuchar. Cuando hablo de valores que tengo, es complicado salir de la zona de confort de la persona, ¿sabes? Romper el techo de cristal. Pero si algo nos está uniendo, y esto sí que lo he visto en cierta disidencia completamente ideológica, es lo que afecta a todos los ciudadanos. Atacar a ciertos políticos por lo que ellos van a promover a nivel ideológico refuerza a veces las bases de lo que quieres dañar. Pero a donde estamos yendo, al mundo al que estamos yendo, el mundo de la tecnología, el mundo del control, el mundo de esa dictadura global, afortunadamente afecta a todos. Es decir, esto no es cuestión de que tú seas de izquierda y yo sea de derecha, ¿no? Lo hemos visto en algunos gráficos de todo esto, a dónde estamos yendo, ¿no? Las crisis económicas, las crisis de gobierno, la falta de libertades, y por ahí creo que se entra mucho. Yo lo que he visto en los últimos 2 años es que no he dicho nada que no lleve diciendo años, simplemente empecé a apuntar, como hablaba a otro público, empecé a hablar de otra manera. Y ciertas cosas que antes causaban rechazo,
han sido aceptadas por personas que nunca pensé que las iban a aceptar, ¿no? Hablamos de Soros, hablamos de globalismo, hablamos de élites, ¿no? Enfocándolo de otra manera, yendo al mismo núcleo, pero atacando por otro lado, se han abierto puertas que antes pensé que no se iban a abrir. Entonces, ante lo que está viniendo entre las subvenciones económicas para paquetes ideológicos, lo de Petro y lo demás, hace falta la construcción de una base social transversal. El cómo, eso ya es para hablarlo en otra ocasión, ¿no? Pero la sociedad civil tiene que estar argumentada, ¿no? Hoy, por ejemplo, estaba hablando con un chico del barrio, es de los míos, por así decirlo, pero está metido en una asociación de protección de fachadas históricas del barrio, ¿no? Con la gentrificación y demás, es un problema que afecta a todos. Él es completamente contrario ideológicamente a lo que muchos del barrio, pero se encuentran y trabajan juntos. ¿Qué pasa? Que la derecha, Vox, no ha capitalizado este movimiento que surge de la sociedad civil. Lo ha capitalizado la izquierda. ¿Por qué? Porque vino un concejal, un diputado, y dijo, oye, mira, me gusta lo que estáis haciendo de protección de fachadas históricas para que todo mantenga una estética antigua, clásica, ¿no? Y, pues, como si mantenéis, por ejemplo, en Cartagena de Indias, ¿no? Todo el tema de la arquitectura colonial, los edificios, hay que mantenerlos, ¿no? Pues ese movimiento que surgió esporádico de la sociedad no fue capitalizado por el partido. El partido supuestamente de los nuestros, entre comillas, me refiero por valores, ¿no? Fue capitalizado por lo adversario. Entonces, quizá un análisis social, que es lo que bueno que hace la izquierda, ¿no? La impregnación en las capas sociales. Es decir, donde hay movimientos sociales legítimos, transversales, me interesa, tengo que estar, ¿no? Históricamente no hemos estado. Bueno, yo como periodista me informo, no es mi labor, ¿no? Pero desde siempre estos sectores nuestro sector se ha dedicado más a labores liberales que llaman, ¿no? Hablamos de abogacía, empresa, gestión. Siempre se ha pensado que la gente que se dedicaba a asuntos sociales era siempre la izquierda, magisterio, protección de, no sé, de la infancia, todo lo que tenga que ver con lo social siempre se ha asociado y se ha dejado en manos de la izquierda. Una forma de revertir eso es empezar a ese camino, porque desde luego hay oportunidades. No sé en qué trabajas tú, dónde estás, pero empezar a trabajar el barrio es más política que un tuit, que un libro, que una charla que pueda dar yo o cualquier otro. Nosotros podemos concienciar, enseñar, pero la acción política de barrio es por donde se empieza. Y por eso la izquierda ha ganado, está ganando y seguramente gana durante mucho tiempo. Porque crea estructuras a las cuales después financia cuando está en el gobierno. Y una boca agradecida es un voto. Y te van a votar, independientemente de que luego no te voten o te vote a nivel local y que igual luego no te vote a nivel nacional, ¿no? Pero ya ese partido, que igual no tiene nada que ver conmigo a nivel ideológico, ha hecho algo por mi barrio, por mi realidad, por mi entorno. Y eso creo que no lo están pensando en muchos partidos. Desde luego no la derecha en general, ¿no? Si cuando alguna vez me consulta un político, ya sabéis que también trabajo en esas cosas, voy mucho por ahí. El quitarse los prejuicios de clase, de procedencia, de nacionalidad, ¿no? Aquí en mi barrio hay muchísimos hispanos y mantienen el barrio vivo, delicia. Me encanta la comida, bueno, dan mucha vida al barrio, ¿no? Y eso son personas con las que puedes trabajar, porque si están a gusto en un barrio van a querer defender el barrio y les puedes ofrecer alguna cosa interesante. Pero bueno, esto ya no solo Colombia, es una estrategia más global, pero creo que, bueno, si alguno trabajáis en eso os puede valer. Gracias. Marcial Calvo, tienes la palabra. Hola Javier, Muy buenas. gracias por la clase. Mira, complementando lo que tú mencionabas al principio de la clase de todo lo que Estados Unidos hace para, digamos, hacer menos dependiente al mundo de los commodities y de los alimentos y los recursos naturales de Rusia y para que ellos ganasen ese mercado, pues obviamente eso va a causar a largo plazo una hiperinflación a nivel mundial.
Sumado a eso está lo de China. Es que digamos, la parte logística principal del mundo está prácticamente en China, porque es la despensa del mundo. Entonces, el mundo importa de China. Y si en China pasa algo, pues eso es un efecto dominó para el resto del mundo. Entonces, no solamente lo del COVID-19, que estuvieron varios puertos principales cerrados, Shanghái, Ningbo, Qingdao, Shenzhen, todos esos estuvieron cerrados, paralizados, marchando a media máquina, y eso evidentemente subió los fletes. Te lo digo con conocimiento porque es el día a día mío de mi trabajo, o sea, yo trabajo en eso todos los días. Entonces, en un año subieron los fletes el 300%. Antes se conseguían 3.000, ahora se consiguen 16, 15.000. Pero el problema es que ya, a pesar de que China es el pionero en vacunación, tienen 4 o 5 dosis todo el mundo, el COVID sigue haciendo estragos, porque ahora con la política de COVID cero, entonces ahora vuelven a cerrar otra vez Shanghái, Shenzhen, Qingdao, y entonces, o sea, ¿qué clase de desorden es ese? Porque supuestamente ya la vacuna iba a solucionar el problema y resulta que no. Ahora se le mete la idea de que el COVID cero y vuelven a cerrar y otra vez todo el mundo en la casa y los puertos a media máquina. Hay 140 buques en Shanghái haciendo fila y eso impacta todo el mundo. Entonces, fíjate que son, digamos, políticas, a pesar de que Estados Unidos por un lado y China por el otro, mira, tienen el mundo patas para arriba. Bien, bueno, creo que desde el principio se podía intuir que las vacunas no iban a inmunizar, no inmunizan, ya lo reconocen incluso los propios productores, ¿no? Yo veo que la estrategia de China pasa, podemos hablar China como un ente individual o incluso China dentro de un nuevo orden mundial, ¿no? Porque siempre hago referencias a esa entrevista de Soros en 2009 en Financial Times, de China tiene que hacerse con el nuevo orden mundial, así como se lo hizo Estados Unidos. China sabe que todas las cadenas pasan por ahí, como tú bien decías, ¿no? Es decir, gran parte de los suministros mundiales pasan por China. Y China juega primero una guerra económica con eso. Es decir, no, si las cadenas de suministro se recargan cada 3 meses aproximadamente, ¿no? Ya el hecho de que se hayan cerrado, como tú bien sabes, estas semanas los puertos, ya no va a haber recambio para las siguientes cadenas, ¿no? Pues van a tardar, por lo tanto habrá un periodo de tiempo en el que no haya. Si os fijáis, os acordáis cuando nos hablaron el año pasado de cortes de suministro de electricidad, de que íbamos a pasar frío, de que nos tenemos que comprar generadores de electricidad, que nos tenemos que comprar comida para una época de carestía, estamos yendo a eso. La última portada de Financial Times son esos trigos, o sea, espigas de trigo, si te fijas, los puntos son calaveras. Es decir, van a ir, o sea, uno de los objetivos podemos entender que es el corte de suministros, ¿no? Primero, para crear pánico en los mercados, crisis financiera, segunda crisis financiera. También estamos ahora, al menos en España, con la viruela del mono, que dicen que también van a aplicar restricciones y mascarilla para evitar contagios cuando es un contagio sexual, de hecho, principalmente entre homosexuales. Pero yo entiendo la estrategia de China primero como también zancadilla económica. Sobre todo enfocada muy a lo que hablábamos antes de la regionalización de las cadenas de suministro, ¿no? Primero, China se enfoca hacia el mercado interior, con esto daña los suministros de los exteriores, obliga a, si quiere comprar, pagar más caro, y en este caso China vuelve a hacer una zancadilla a Estados Unidos, ¿no? O a las principales, en este caso Europa, a Estados Unidos, ¿no? La zancadilla que sirvió con el COVID, da igual si fue lanzado o no a posta desde China, la cosa es que le sirvió, como decía, para crecer un 20% en ese primer semestre, y ahora parece que va muy enfocado a eso. No veo otro significado que o sea, utilizar el COVID para cerrar puertos para justificar todo lo demás una consecuencia económica, ¿no? Porque obviamente hablamos de guerras narrativas. Yo no puedo justificarte a ti que te voy a cerrar los puertos para dañarte económicamente, porque si te lo digo, estamos en una guerra económica abierta. Tengo que justificar que es el virus, ¿no? Y luego, a ver, China también es lo que no es transparente. Es complicado hacer negocios en China y tú lo sabrás, que ya hemos hablado en otro curso, precisamente por eso, porque nunca sabes cuáles son las cifras reales, ¿no? Pero China, bueno, dentro de ese plan de 2049 está muy enfocado a hacerse, ¿no? Y no solo él tiene que crecer, sino que tiene que poner zancadillas el resto del mundo.
Y tenemos 3 minutillos para el siguiente si quiere hacer una pregunta rápida. Gracias, sí. Cristian, tienes habilitado el micrófono. Muchas gracias. Hola Javier, desde Chile, te agradezco. Hola, En 2019 mandaste un video para una marcha que hicimos acá, de Marcha por la acuerdo. Vida. Te agradezco un montón ese gesto. A ti por la invitación. ¿Has escuchado esta idea o esta teoría o información de que los países son empresas, son corporaciones? Hay un tema jurídico que se llama OPPT, que es One People Public Trust, donde ellos hicieron un movimiento, una acción jurídica donde embargaron a todas estas corporaciones, por ejemplo, la Corporación Estados Unidos, la Corporación España, todos estos países que son empresas tan inscritas en la SEC, ¿ya? En esta organismo fiscalizador o regulador de Estados Unidos, y a partir de ahí, desde tiempos muy antiguos, han implantado una especie de sistema de esclavitud financiero, donde cada vez que una persona nace, ¿cierto? A través de su certificado de nacimiento, los inscriben, ¿cierto? Como una entidad, como una persona jurídica o natural, y uno puede de alguna forma ratificar eso cuando en su pasaporte, en su carnet de identidad, en su DNI, aparecen el nombre y los apellidos de uno en forma de mayúscula, que antiguamente era como se escribían a los esclavos. Entonces hay una serie de información y quería saber si estás al tanto de aquello. Pues es primera noticia que tengo al respecto, pero me ha gustado porque me parece interesante y sobre todo linkado a la identidad digital. No va a dar tiempo de desarrollarla ahora, pero si fijáis, buscad, lo escribo aquí en el grupo, Proyecto ID 2020. Ahí están mezclados unas cuantas fundaciones, incluida Bill y Melinda Gates, y otras empresas como Microsoft y tecnológicas. La idea es crear, o sea, el pasaporte COVID ha servido como previa para una identidad digital mundial. Primero europea, que es lo que quiere hacer ahora von der Leyen, el objetivo es global. La excusa que ponen es que como hay población que no tiene tarjeta identitaria, lo va a tener más fácil a través de lo digital. Entonces, esa información serviría también para crear, por ejemplo, ahora está en Italia y también está en China, que es lo que llaman el carnet del ciudadano, ¿no? Lo que os conté también en otra clase. Tendríamos puntos por buen comportamiento. Y ahí quedaría todo. O sea, es una única identidad digital en la que habría toda la información. Hablamos de economía, hablamos laboral,